La mesa debate durante la mañana nos lleva naturalmente a los temas de portada que hemos estado abordando en el programa, fundamentalmente lo que está ocurriendo con el financiamiento de las provincias, este pulso, esta disputa entre la Argentina federal y lo que se define en capital, la realidad y la queja, el reclamo de los gobernadores y lo que está sucediendo en el Congreso a esta hora con las definiciones de la ley Ómnibus y posteriormente, claro está, del DNU. Allí está planteada también la vía de comunicación para que ustedes se puedan sumar y nos dejen su mirada y su opinión. Pero vamos a saludar a quienes hoy nos acompañan en la mesa. Martín, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Marina? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Para todos. Y el analista político Ivonne Tesio. Ivonne, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por venir. Bueno, el principal tema es el calor, ¿no? Sí, sí, sí. Tremendo. Calor, mosquitos. Todo. ¿Los mosquitos? ¿Por qué pasa que no se van los mosquitos? Y tienen las condiciones dadas para permanecer. Sí, hay un pero clima no hay tanta tropical. humedad. Pero dicen que se ha tropicalizado el clima, entonces nosotros percibimos que no hay tanta humedad, pero parece que están las condiciones para que permanezcan. Ellos perciben algo que nosotros no. Pero Claro. me parece que los mosquitos están en franca retirada. ¿Sí? Sí, yo percibo que A mí anoche me la repicaron. citronela, los espirales han hecho efecto. ¿Sí? No, me da la sensación. No, a mí me No lo han percibido en Que mi casa, que lo han tomado como un bastión de resistencia. O quizás Una trinchera. mi sangre se ha puesto un poco más salada, entonces han dejado No, de picar. a mí me picaron mucho ayer, así que me parece que están todavía. Y no por ahí. funciona la fumigación, ¿no? No sirve para el mosquito cuando ya está, es para la larva, me Claro, parece. sí, Elimina la larva, pero no al mosquito. así es. O sea, el que zafó, el que se convirtió en mosquito, ya no hay manera. Bueno, Larga vida, tiene larga vida. larga sí. vida. Bueno. Larva. Sí, tremendo. Bueno, con el calor y además con el dengue, que afortunadamente está dando a indicadores que no son los del comienzo de enero, ¿no? Sobre todo en el norte, cuando Sí. incluso provocaron situaciones fatales. Pero vamos a meternos en el tema central que tiene que ver... Bueno, ayer el gobernador Martín Chayora planteó que no es imaginable que cierren los números para la nación si no cierran también para las provincias, que son las que tienen que dar la seguridad, la educación, la salud, en conjunto con los propios municipios, ¿no? Sí. Y donde se siente el pulso social. Sí, también Chayora en su discurso tuvo varias referencias a los intendentes, a quienes les agradeció por hacerse cargo de determinadas cuestiones que a partir de ahora se van a tener que hacer cargo, entre ellas cuestiones vinculadas con la seguridad. También les pidió mayor presencia y bueno, un mayor trabajo a los servidores públicos porque... Dijo, en la crisis el Estado se vuelve más imprescindible que nunca y habló de las distintas cuestiones que comienzan a ser requeridas por la sociedad que hasta hoy no necesitaba del Estado, por ejemplo, para ir a la escuela, para cubrir las demandas de salud y que ahora sí las necesita. Por eso allí tratando de atajar esas cuestiones también. Y los intendentes sí, estaban en el estrado, todos allí no hacían gestos porque lo que están viendo es que se les viene un panorama muy difícil, ¿no? La Sí. primera puerta que les van a golpear es la de ellos. Sí, sí, y bueno, y ya desde la campaña, porque lo tuvimos acá en esta mesa, al gobernador Martín Chayora viene manifestando la preocupación por la falta de un programa de desarrollo productivo, porque el gobierno nacional tiene un programa de ajuste, tiene un programa de estabilización de las variables de la economía, pero no tiene un programa de desarrollo productivo y viene denunciando Martín Chayora la posible paz de los cementerios. O sea, vas a estabilizar las variables de la economía, pero cuando no tengas movimiento económico, cuando tengas recesión, vas a empezar a ver la caída de la producción, la caída de los empleos. Sí, las variables van a estar tranquilas, pero vas a tener esa paz de los muertos, de los cementerios. Me parece que la provincia de Córdoba lo viene advirtiendo desde hace un tiempo a esta parte porque preocupa esa falta de un programa de desarrollo productivo. Recién le preguntábamos a Miguel Siciliano si en la negociación Córdoba había logrado introducir este pedido de la quita de la privatización de las empresas estatales que están en Córdoba y nos dijo que de alguna manera que sí, ¿no? Cuando nosotros llevamos nuestras salvedades al gobierno nacional, llevamos estas cosas, que no nos privaticen fabricaciones militares. Bueno, de hecho no lo van a hacer. No. En Córdoba no va a haber empresas públicas que se privaticen. Privatizadas. Exactamente, Parece que tiene que ver sale con la ley, ¿no? Parece que tiene que ver con las negociaciones Y de ahí me de la imagino que provincia. la cuestión es quién gana la pulseada, ¿no? ¿Gobernadores o nación?
Y hoy lleva todas las de ganar Nación, pero bueno, Córdoba está metido en el medio y negociando bastante bien por lo que se vio en la última jugada, sobre todo que fue una de las más favorecidas con esto que decías vos recién, y sobre todo en los edificios públicos, el tema de las tierras, que Nación tiene muchas tierras acá. El problema también es que se nos paralizan obras, por ejemplo, Recuerdo se ve muy perjudicado por la paralización de la obra de Olver, que eso vamos a tener que ver si la logra tomar provincia dentro del plan ese de los 700.000 millones de pesos que va a tener provincia para obra. Y también, bueno, está adelantando la discusión, ya habló del partido cordobés institucionalmente, se le tiró el centro la semana pasada a un grupo de radicales que había quedado afuera y empieza a hablar de ese tema, instalarlo, para ver si puede por lo menos mantener el rancho chico, porque la caída, cuando empiece la recesión, se va a notar primero en la ciudad, después se va a notar en la economía provincial y muy fuertemente, y recién va a pasar en el nacional. Entonces la única herramienta que le queda a Córdoba es negociar con senadores, porque supongamos que el DNU pasa a diputados. Ahí ya la lucha pasa a senador y bueno, ahí es donde el gobernador tiene más fuerza. Bueno, en ese esquema es donde está planteando la jugada del gobernador. Y le tira un centro a todas las fuerzas políticas que andan dando vuelta a ver si se plegan a lo que es el cordobesismo, por lo menos en el discurso. Porque lo que se está viendo hoy es un comienzo de crisis con mucha inflación y mucha recesión, una inflación muy fuerte. Y también planteándose, me parece, Martín Yarlora como el aliado crítico, ¿no? Porque también está en un territorio que ha votado en 8 de 10 votaron al actual gobierno, y por más de que habrá desencantados y gente a los que no les gustan las modalidades, las formas que ha llevado adelante el gobierno, o que empieza a sentir el impacto de la crisis ahora, todavía Milei goza de aceptación en la provincia. Por lo tanto, el gobernador necesariamente tiene que ponerse en un lugar de decir, bueno, nosotros vamos a acompañar, que es lo que está haciendo, marcando estas cuestiones que, anticipan un escenario bastante complicado para todos. Sí, bueno, el cobro de impuestos, por ejemplo, si la actividad está totalmente resentida, pero uno ya entiende. Nosotros acá tenemos una editorial federal, el programa se llama Telediario Federal, que las comunas, los municipios van a ser las primeras en ir sintiendo el golpe, ¿no? El impacto de las medidas. Y obviamente ningún mandatario, no importa de qué color político sea, quiere tener una billetera chica para gobernar porque le compromete la gestión. O sea, ve sufrir a la gente que tiene cerca, porque la gente la tiene a la vuelta de la esquina, te toca la puerta del municipio, de la comuna, pero además te compromete la gestión. No es lo mismo gobernar con una billetera gorda que sin fondos. Esta cuestión me parece que, no sé si no se visibiliza desde el gobierno nacional o cuál es la perspectiva, pero me parece que está muy a las claras, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Recuerdo, tenemos 3 fuentes principales de ingreso. Uno, lo que viene de la nación, que es importante. Otra, la que viene de la provincia. Y otra, la que viene de comercio e industria y el movimiento local. Si le quita comercio e industria, se cae la balanza. Por más que te diga, yo te voy a ayudar de lo nacional, se te cayó una de las 3 patas. Y eso es consumo. El consumo, si vos no tenés consumo interno, se te empiezan a caer los negocios, se te empieza a caer patentes. Lo primero que cae, la primera barrera. ¿Cuánto representa de la caja de la ciudad comercio e industria, el movimiento de comercio? Y arriba del 60%. Entonces, no se te va a caer el 60%. Pero del 60, con que se te caiga 10, ya los números no te cierran. Y encima cuando te trasladan funciones. Hoy, por ejemplo, la municipalidad está haciendo cosas que antes no hacía. Arreglar los colegios. Va a haber un traslado, con la última ley que se libera el precio de las privadas, va a haber un traslado a la pública. Y la pública hay que mantenerla. Al principio se amontonarán, pero va a haber que darle contención. Y así va a pasar con el hospital y así va a pasar con un montón de actividades. Seguridad ahora, que también se busca ampliar ese esquema, ¿no? Eso implica plata. Sí, en todos los 3 sectores, salud, educación y seguridad, van a estar resentidos y se va a tener que hacer cargo el intendente. Entonces, cuando el intendente tenga que hacer cargo... Por ejemplo, también los subsidios, ¿no? Sí, en todas las variables había una fuente de ingreso nacional que no estaba puesta en la mirada. Y hoy va a estar todo con el ojo, porque no va a haber dinero dando vuelta. Ya se ve en el comercio local. Hoy no hay plata, entonces ya lo que ha caído todo lo que es el consumo de servicios, sobre todo. Entonces va a ir generando una recesión que vamos a ver hasta cuándo aguantamos para equilibrar de nuevo la balanza. Sí, estamos en una zona que espera mucho la cosecha, ¿no? Cómo le va a ir al campo, ¿no? Pero también hay muchas dudas sobre qué va a pasar con ese dinero del campo. Una parte se reinvierte porque tenés que volver a producir, una parte tiene que ver con la propia dinámica de quienes viven en los lugares, ya sea en las ciudades o en los pueblos,
pero hay una tercera instancia que en algún momento se fue al sector inmobiliario, que en algún momento fue al sector financiero, y que habrá que ver qué respuestas encuentra en la economía. Digamos, ¿a dónde invierte hoy el hombre de campo el excedente que puede tener con esta economía? ¿Hacia dónde te deja ir esa economía? La lógica es que fuera todo esto al valor agregado, que hubiera más, en Río Cuarto hubiera más Bio 4, hubiera más industrias relacionadas, pero hoy también eso está puesto en discusión, por ejemplo, a través de las retenciones, ¿no? Sí, y sobre todo si vos no tenés lo que el sector empresario llama reglas claras, ¿no? Esta cuestión tan cambiante en los esquemas ahuyentan las inversiones. Y hoy quien invierte en un país como la Argentina realmente es un héroe. Porque vos estás depositando a lo mejor tus ingresos de hoy o lo que lograste juntar y el crédito que lograste sacar en algo que no sabés qué futuro va a tener, porque el día de mañana los cimientos sobre los cuales vos construiste te cambian rotundamente, independientemente del marco ideológico con el cual suscribas, porque está a la vista que podés ser la extrema derecha o podés ser más progresista, pero a la hora de llevar adelante distintas políticas se termina perjudicando el que decide invertir, ¿eh? No hay... Nadie queda contento. Y a veces Argentina te propicia un escenario para que te sea más rentable una especulación financiera que invertir, porque también esa es una realidad que en Argentina lamentablemente se da, pero... bueno, mi consulta, y te la voy a trasladar, Ivonne, es la cuestión de la legitimidad de origen, el acompañamiento, porque Javier Milei ganó muy bien las elecciones, las ganó sobre todo muy bien acá, en este territorio, y ese acompañamiento del electorado, esa fe, esa esperanza en el programa político que ha presentado, en lo que representa Javier Milei, esta propuesta de un Estado liberal libertario, se sostiene incluso cuando te está yendo mal. Digo, esta cuestión del acompañamiento de la ciudadanía, de la legitimidad de origen, dejémoslo que actúe, hay que esperar las medidas. ¿Cuánto tiempo se sostiene? ¿Cuánto tiempo se estira eso? Mira, las últimas encuestas que largaron esta semana ya había caído bastante lo que era su imagen. Ayer Manes tuvo un discurso bastante interesante donde planteaba el eje de que con libertad sola no alcanza. Si vos no le pones igualdad y no le pones fraternidad, no te alcanza, te queda una gran parte de la población fuera del marco. Entonces, esto va a ir cayendo su legitimidad a medida que vayan cayendo los ingresos de los sectores más bajos, sobre todo. Esa pérdida de fuerza, por eso también el DNU, tirar todas las pelotas juntas y bueno, las que pasaron, le va a dar muy poca maniobrabilidad hacia el futuro, por eso está pagando el costo ahora. O sea, se aferra al manual clásico de la política, pagar el gran costo político cuando ingresas y después, bueno, tratar de ir campeándola a medida que van pasando los días. También hay que recordar que él ganó muy cómodo en segunda vuelta, pero que en principio eran 3/3. Claro. Entonces, mientras él pueda mantener los aliados, todo lo que era un sector del radicalismo, el PRO, el cordobesismo y algunos otros más, va a tener viabilidad política. Pero si paralelamente no puede darle una vuelta de tuerca a lo que es el consumo y los ingresos del sector asalariado, se lo va a ir empezando a caer. La paciencia se agota cuando vos ya no tenés para comer o cuando no podés cumplir las necesidades básicas. Entonces ahí viene el desencanto. El problema es que él tiró todas las propuestas en campaña, él está haciendo lo que dijo que iba a hacer en campaña. Claro. Y todos decían, no va a hacer eso. Pero lo está haciendo. O sea, que acompañar el electorado, porque yo digo, no hay un sector de la población que está esperando, un sector importante de la población, o no sé cuál es el porcentaje, pero que está esperando que esas medidas se desplieguen. Y le escuchábamos a Villarruel, ella decía en un video que publicó en las redes sociales, la agenda cambió porque ganamos nosotros y obviamente esta es la agenda que la gente votó. Esta es la agenda que la gente votó. Pero la gente también votó contra la casta. Y si vos ves el gobierno que armó, y hay más casta que terminó como siendo el gobierno de la casta. Le cambia figuritas, pero en el fondo tiene todo el arco político que la gente no le vota. Y habría que preguntarse si la gente votó no poder pagar la cuota del colegio. O si la gente votó ir al supermercado y poder llevarte el 10% de lo que te llevabas antes, no poder comprar el aceite, no poder comprar los fideos. Habría que ver si la gente votó la nafta a 1.000 pesos. Porque en realidad esta idea de que no podíamos seguir como estábamos, ¿no? que había una inflación y demás, y una situación muy severa, que es real,
por eso perdieron. Perdió Macri, perdió Fernández porque fueron malos gobiernos. Ahora, la gente esperaba que este costo no se le trasladara del modo en el que se ha tratado. Es una percepción, ¿no? Me parece por lo menos que hay una mayoría social que ya venía perdiendo con Macri, con Fernández, con Caputo, con Massa, que yo no sé si hoy está efectivamente esperando que todo esto se diera en el marco que se dio. Porque cuando vos ves cómo está hoy la casta y ves cómo está tu bolsillo, cuando vos ves cómo están las estructuras políticas, empresarias o corporativas y cómo te va a vos todos los días, y ahí me parece que empezás a encontrar un dilema entre, efectivamente, votaste el proyecto de Milei, pero ¿esto era lo que yo quería para mi vida? Bueno, habrá que ver hasta dónde esa reflexión o esa mirada, porque en definitiva me parece que ha sucedido en todos los gobiernos, más allá de las cuestiones ideológicas y demás, lo que define que vos acompañes o no determinada propuesta política es si te mejora o no tu vida. Las condiciones de vida. Exactamente. Ahora, existe una cuestión de resignación también en mucha gente. Desconozco el porcentaje también, uno no ha hecho estudios sociológicos para poder determinar, pero una resignación que lo veíamos en época preelectoral de aquellos que decían, sí, lo mismo de siempre, nos arrastraron a la pobreza, 5 de cada 10 somos pobres, 6 de cada 10 chicos son pobres, la inflación cerró el año en 200% y son supuestamente lo que nos prometían cuidarnos y nos decían que la patria era el otro y nos llevaron a esta situación tan desastrosa y bueno, démosles el voto de confianza a los que no estuvieron en la política y nos vienen a prometer que rompemos todo y empezamos de nuevo. Parece que también hay en parte del electorado hubo una concepción así y por eso se depositó el voto a Javier Milei. Y hoy estarán viendo esta situación y dirán, bueno, nos tendremos que arremangar porque el presidente nos está diciendo que este es el camino, romper todo para empezar de nuevo. Pero Claro. también hay una desilusión, perdón, porque vos fíjate, la asunción de Scioli, de Caputo, y cuando vos ves las mismas figuritas que hace 4, 8, 12 años atrás, cambió y no cambió nada. Lo único que cambió es que cada vez somos más pobres. O sea, ya no tenés un sueldo que te alcance para comer 30 kilos de carne por mes. Si tenés que pagar el alquiler, estás en desventaja. Si tenés que mandar a los chicos al colegio, estás en desventaja porque no sabés cuánto va a ser la cuota y no podés sentarte a negociar. No hay un tope. Si tenés que la prepaga, olvídate. Tenés que empezar a ver otras formas de salud. O sea, hay una retracción muy fuerte y donde había cierta ilusión que eso iba a cambiar y no cambió, eso cambió otra cosa. Sí, y el núcleo duro, uno puede decir, el núcleo duro de Milei nunca fue más que el 30%. En las PASO y en la general donde perdió la elección, la perdió con Massa. El núcleo duro era el 30%. Después, cuando vos ya no podés elegir, sino que tenés que optar, quienes habían votado Juntos por el Cambio, quienes habían optado por otras opciones, decidieron acompañarlo a Milei. Ahora, eso que no forma parte del núcleo duro, que no fue en esa matriz ideológica, que habría que ver también en esa composición del 30%, cuánto efectivamente pensaban en tener un país libertario, en las medidas libertarias, o cuántos vieron simpatías por los modos de Milei, o venían resignados, como decís vos, de tanta decepción con el macrismo, con el peronismo nacional, y decían, tiene que ir por ese lado. ¿Cuánto de eso finalmente tiene un convencimiento tal que diga, no me importa que no pueda pagar la cuota del colegio, no me importa que no pueda comprar los alimentos, no me importa que no pueda pagar la nafta, yo sostengo esto porque este es el camino? ¿Cuánto de esa estructura es capaz de sostener si esto no empieza a mejorar? Si antes de fin de año tenés un equilibrio financiero, lo que fuera, inflación, o crece la economía, o se te va mejorando la vida, bueno, pero si esto se sostiene en el tiempo, ¿cuánto resistís? ¿No? Sí, todo está atado a los plazos. Los plazos que todavía el presidente no ha podido definir. Sí nos ha dicho que en 15 años vamos a hacer Irlanda, que en 35 años la Argentina se va a dar vuelta de pies a cabeza y que va a haber una revolución en el país con los cambios y las medidas que él busca impulsar. Pero esos son los objetivos de máxima. Ahora tenemos que ver los de mínima, que tienen que ver con el cambio, las condiciones generales de vida de la gente, de posibilidades de invertir y desarrollarse para los empresarios, de generar empleo, todo ese tipo de cuestiones. Hay que ver si a mitad de año, cuando empiecen a ingresar los dólares de la cosecha, el gobierno logra hacerse de un colchón que le permita llevar adelante otras políticas que no sean estrictamente estas de ajuste para poder desarrollarse. Y todo eso, por supuesto, si llega de la mano del alivio que necesita el bolsillo del ciudadano común, de a pie.
Sí, no, porque pienso también en el rol de los legisladores, que cuando van a votar y observan, porque uno supone que observan la voluntad de la gente, que interpretan, ¿no?, por la voluntad de la gente. Tenemos que acompañar, la gente quería esto, a mí me votaron para acompañar este proyecto de país, tengo que hacerlo. Bueno, hay legisladores que forman parte de expresiones políticas que ideológicamente no pueden, ¿no?, porque representan otra cosa totalmente distinta, pero la gente del PRO, la gente del radicalismo, por ejemplo, ¿cómo te moves pensando en la representación del pueblo, ¿no? Porque la gente quiso esto, te guste o no te guste, la gente, este es el proyecto de país que se votó y es el proyecto de país que se le busca. También son, Mari, me parece, las provincias. Sí. Pero en Córdoba, por ejemplo, que ganó con 8 de cada 10 votos. Si vos pensás, dejemos de lado el balotaje, porque es un balotaje, digamos, es una opción ante dos, pero en Córdoba, Yarlora logró un triunfo que lo consolidó también con una mayoría que le da una definición. Pensemos en Puyaro en Santa Fe, pensemos en Frigerio, pensemos en Cornejo en Mendoza, pensemos en Poggi, digamos, cada uno también logró una mayoría que les da un fundamento al por qué deben defender también sus economías, porque después los que tienen que pagar la seguridad, la educación, la salud, los que tienen el reclamo porque la ruta está rota, los que van a sufrir el reclamo porque los comedores no reciben alimentos, los que son los gobernadores y los intendentes. Y ahí también hay una legitimidad del voto. Pero en la jurisdicción de la provincia, digo, claro, en un proyecto nacional. Pero si el proyecto nacional, por eso ayer Yarlora decía, no pueden cerrarle las cuentas a la nación si no le cierran a las provincias. Porque vos podés encontrar un equilibrio fiscal nacional, pero si el ajuste lo tengo que pagar yo, ¿de qué manera, digamos? Porque también ahí hay una legitimidad. Los propios intendentes, algunos han ganado por diferencias abrumadoras. ¿Qué van a hacer? ¿De financiarse? ¿No poder llevar la comida al centro comunitario? ¿O garantizar el PAECOR en las escuelas? Es muy complejo porque la gobernabilidad está dada por, a mí me parece de manera fantástica en la Argentina hoy, por una situación muy heterogénea. Porque también el votante decidió que Milei solamente tenga 30 diputados. Porque podría, en el momento en que se definió las elecciones, las generales, podría haberle dado otro respaldo a Milei. Y Milei perdió esa elección. Salió segundo detrás de Massa. Y en esa elección se definieron los legisladores. Claro, vamos a ver qué pasa ahora el año que viene con... Sí. ¿El año que viene, bien digo? Sí. El año que viene ya tenemos elecciones de diputados. También, bueno, ayer escuchaba a Gutiérrez cuando le toca hablar en la última parte. Él habla de que, bueno, en la Constitución tenemos 200 y pico de artículos y le toca analizar 690 en 2 o 3 semanas. Y bueno, y el avasallamiento sobre el diputado cuando hay una historia constitucional de 3 poderes, no de uno solo. Si bien Argentina tiene una historia presidencialista, hay que darle un marco. Y de Loredo, bueno, que en esta muñeca de equilibrar las balanzas hablaba de que, bueno, le bajaron los superpoderes que pedía el Milei, que es una reiteración de políticas que se dieron antes. Eso lo había pedido Cavallo en el 95, se lo bajaron un año. El Ejecutivo va a salir fuerte con herramientas para lograr, pero es lo que voy a decir, o sea, si no soluciona el día a día de la gente, si la gente no tiene para comprar pañales, que eso es lo que más te afecta, si no tenés para comer, si no tenés para ir al trabajo seguro, y se te va a empezar a complicar todo el andamiaje. La primera línea de frontera va a ser el intendente, porque la gente va y se queja con el intendente. Ahí Yarlora tiene cierta picardía, porque es la variable del medio. Siempre vos te enojas con el que más cerca o con el que ves en la tele. Sí. El gobierno provincial es como que estamos más lejos. Pero bueno, ayer se curó en salud, ya tiró el centro a todas las fuerzas políticas para que se sumen el proyecto al partido cordobés. O sea, lo dijo 2 veces en el discurso. Y empezó a hablar directamente a los intendentes y no a las autoridades partidarias. Entonces es como que está abriendo el abanico de si esto estalla no es culpa mía. Se vienen tiempos difíciles, sobre todo en marzo, que en marzo comienzan las clases y ahí es donde va a estar más restringido el sueldo de los asalariados, porque bueno, tenés que pagar todo lo que es la canasta educativa y es cara, está carísima. Fíjate las super ofertas que hay hoy en todos los que venden eso y no te alcanzan.
Una familia que tenga más de 2 hijos se le va a complicar. Sí. Y ¿sabés qué? Pienso también como telón de fondo el Fondo Monetario Internacional, porque por ahí se pierde de vista esta cuestión, y ayer hubo una 7ª revisión, el BOAR te dice venís bien, venís mal, mira te desembolso, esta política no me gusta, y el Fondo Monetario Internacional uno entiende que va a pedir que se desplieguen estas medidas, que va a pedir que estas medidas se lleven a cabo. Y esa presión también que es poder real, porque uno piensa a veces, ¿no? ¿Qué va a votar tal diputado? ¿Cómo va a votar tal bloque? Pero hay que pensar también en los poderes reales, y es un poder real que condiciona la soberanía nacional. Digo, algunas medidas también van a estar forzadas por este compromiso que tiene la Argentina. Las tarifas, sin ir más lejos. Ya consiguió el Fondo Monetario Internacional un compromiso de Javier Milei de subirlas un 200%. Sí. Es como que uno lo pierde de vista eso, y es el marco de si eso se da de mucho golpe de lo que... entre febrero y marzo, vamos a llegar al invierno con facturas impagables. Pero es una cuestión de poder real, ¿no? Que las decisiones que tomas, lo primero que te hace un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es como ir podándote la soberanía. Ya no decidís solo, decidís con alguien que te dice, venís bien, venís mal, me tenés que devolver, y para devolver tenés que hacer esto. El tema es quiénes son los que tienen más fuerza en esa negociación. Vos fíjate, ¿qué es lo primero que se cae el DNU? Las retenciones. Sacando eso, pasaron un montón que a lo mejor no hubieran pasado. El tema de la contaminación, ¿por qué nadie la está mirando hoy? Pero el DNU habilita toda una contaminación en las provincias, sobre todo con el tema de minería. Pero no lo miran porque están viendo lo urgente. Entonces, bueno, en esa confluencia de donde hay dinero y poder por medio, bueno, Bio 4 logró, por ejemplo, asegurarse la cuota que tenía. Bueno, habrá que ver en la ley ómnibus, todavía no está totalmente cerrado, ¿no? Sí, pero bueno, hoy lo que alcancé a leer esta mañana es que le aseguraban los 10.800 millones de dólares, creo que le proporcionó, no me acuerdo bien el número. Pero, ¿quiénes son los que van frenando lo que le va en contra? Y los 7, 8 empresas más importantes del país. Y después de ahí para abajo el resto. Y nosotros lamentablemente estamos somos el último vagón del tren, porque no es una ley ómnibus, es un tren, como decía Gutiérrez, un tren completo. Sí. Bueno, un debate que todavía está inconcluso en el Congreso, que no sabemos cómo va a terminar, qué es lo que finalmente se va a aprobar y en definitiva cómo sigue la política y la vida de la gente, que es la realidad con la que lidiamos todos los días. Bueno, hoy se vota Sí. en general, aparentemente. Sí, esa es la expectativa. Faltan 20 minutos para que se ponga en marcha la sesión. El cuarto intermedio empezó anoche, hoy reanudan a las 10, para que vayan a votar frescos los legisladores, pero también porque hay negociaciones contra el reloj, entonces mejor dar un tiempo. Bueno, se espera que hoy se vote en términos generales y que después se vayan tratando cada cuestión particular, que son las que van a ir generando... La duda es si se retoma la votación en particular el sábado o directamente la semana que viene, ¿no? Claro, bueno, lo vamos a saber hoy. Bueno, ayer dejó de todo la sesión, ¿no? De todo, cosas realmente muy tristes, pero... Sí, la repensión, el jubilado que terminó internado, o sea, Sí. son cosas que habían quedado en el archivo y hoy es como que hacía falta tanta violencia simbólica. Yo vi como desproporcionado el operativo de seguridad. Había más efectivos que manifestantes Sí, en el el momento. tema de que habían dicho, bueno, no corten la calle, pero reprimieron una plaza y en la vereda. O sea, me parece como que tratan de desviar el eje del conflicto hacia un enojo buscando el enemigo ahí y no buscando el enemigo en el análisis de la ley. Si uno ve la historia de la Argentina, digo, la historia, no siempre todos los momentos son iguales, ¿no? Pero nunca enero, no recuerdo, febrero, han sido meses que definan instancias sociales o políticas. Claro, esto es histórico. Claro, pero digo como respuestas sociales, porque estamos esperando decir, bueno, ¿cuándo reacciona la gente? ¿O qué va a hacer la gente? ¿O cómo la política entiende lo que la... Y en realidad siempre han sido diciembres caóticos, ¿no? Como desenlaces de un año, porque además son expresiones... y después comienza en marzo, en abril, a verse realmente cómo se construyen, porque además los enojos, los fastidios, lo que sea, alguien los tiene que conducir de alguna manera, o tienen que encontrar dónde contenerse, qué sé yo, en el 2001 el corralito, pero después quienes ganaron las calles eran los movimientos sociales y piqueteros que ya se habían conformado. Y que terminaron poniendo los muertos, ¿no? Porque la clase media golpeaba los bancos, los rompía, pero los muertos salieron de los sectores sociales y demás que ya se habían construido como una respuesta. Eso terminó haciendo una eclosión. En algún momento hasta los saqueos fueron orquestados o las movilizaciones, los paros los conduce alguien,
¿no? Hay que ver cómo las manifestaciones o las respuestas sociales van dando lugar también a ese enojo, ya sea porque lo bancan al ajuste y esto se traslada durante mucho tiempo o no, pero yo no recuerdo un enero o febrero que sea respuesta social en la Argentina a determinadas cuestiones. Me parece que también... Yo recuerdo en el 2001, 2000, Sí. empezó en marzo el problema. Y la cuota más grave fue en junio y julio. Acá empezó con mucha antelación. Y un dato, ¿te acordás que cuando fue la campaña presidencial, sobre todo post-debate, Milei estaba muy fuerte en redes sociales? Estaba fuertísimo, todo lo que era TikTok, Instagram. Hoy prácticamente no se ve nada. ¿Qué fue esa imagen que publicó ayer Milei? ¿Nos estaba metiendo presos a todos o nos estaba liberando a todos? A mí me generó la duda, porque digo, me estás comiendo el león, me meten claro, preso, ¿no? O nos estaba liberando, no se entendió. Es como que estaban mirando para la jaula los manifestantes, Y parece con que las no se le banderas veía el argentinas. rostro a los manifestantes, no te quedaba No se la duda. entendió, no se entendió. ¿Vamos o venimos? La publicación. Bueno, No fue efectiva. Si no no. se entendió, no fue efectiva. claro, si no se Falla en entendió la tu comunicación efecto. presidencial. Y una cosa que dijimos al principio, yo lo quiero volver a decir, 20 colegas resultaron heridos ayer entre camarógrafos y periodistas en lo que fue la represión policial gravísimo. Estaban haciendo la cobertura de los hechos. Bueno, nos vamos a la pausa. Gracias, Ivonne. No, Un gracias placer. a ustedes. Gracias Está por linda venir. la charla. Por Está participar. bueno charlar de estos temas de vez en cuando. Sí, claro que sí.